Bueno, muy bien. Creo que en la clase pasada llegamos a responder de este cuestionario la pregunta 7, si no me equivoco. Sistema no posee ningún ataque, ¿cómo procedería para quebrarlo? ¿Puede ser? ¿Alguno tiene el registro ahí? Bueno, parece que no tiene el registro, no importa. Vamos entonces con la pregunta 8. Dos entidades pretenden Perdón, profe, sí, nos faltó las 7, llegamos hasta las 6. bueno, 7. Un criptosistema, gracias. Un criptosistema, vamos entonces con la 7. Eh, un criptosistema no posee ningún ataque eficiente ni debilidad conocida. ¿Cómo procedería para quebrarlo? Bueno, esa sería la pregunta. Si ustedes estuvieron siguiendo las clases, probablemente lo puedan responder. ¿Alguno se anima a dar la respuesta? Profe, a mí se me ocurriría que por ahí, mediante ingeniería civil, para captar las llaves públicas y privadas, ¿Vos sabés lo que es ingeniería civil? eh, es como el estudio de las personas para captar cómo se manejan, qué utilizan, sus ideales, si no me equivoco. Bueno, yo en ingeniería civil tengo todo lo referido a la construcción, o sea, construcción de casas, construcción de puentes. Perdón, ingeniería social. Está bien, no, yo por eso te preguntaba, ¿viste? Sí, sí, tienes razón, ingeniería social. Pero acá posiblemente no te sirva eso porque no tenés, digamos, no hay una debilidad metida en el medio que vos podés llegar a averiguar. Acá el tema pasa por otro lado. Recuerden que dentro de los ataques, el más simple de todos es conocido como ataque de fuerza bruta. El ataque de fuerza bruta se maneja exclusivamente con cifrado. O sea, si yo tengo un cifrado, voy a tratar de quebrarlo probando todas las claves. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Supongamos que yo tengo un criptosistema cuyas claves son cortitas, son claves de 4 bits. Entonces lo que tengo que hacer es probar la clave 0000, a ver si funciona para desencriptar. Si no anda, pruebo la 0001, después la 0010 y así sucesivamente hasta la clave 1111. Si yo sé que la clave es de 4 bits, indefectiblemente alguna de estas claves me va a servir para quebrar ese criptosistema. No tengo ninguna otra información que un texto cifrado, tengo un texto cifrado que quiero pasar a texto plano. O sea, quiero leerlo. Pero yo sé que esto funciona con una clave de 4 bits. Entonces, si yo tengo el método, porque el método es conocido, eso por la regla de Kerckhoff, que ya vimos que la seguridad no tiene que estar basada en ocultar el método,
Bueno, entonces lo que tengo que hacer es una exploración sistemática del espacio de claves. Y eso se conoce como ataque de fuerza bruta. Eh, una aplicación práctica de esto lo hacen ciertos atacantes cuando quieren quebrar una contraseña, en la cual recurren a un diccionario de palabras comunes y comienzan a tantear una por una a ver cuál funciona. Y si el usuario colocó una contraseña débil, se la van a quebrar. Ahora sí, lo podría refinar con ingeniería social si yo conozco, por ejemplo, el nombre del que estoy atacando, con quién está casado, el nombre del perro, la patente del coche que usa y así sucesivamente. Ahí sí me serviría la ingeniería social. Pero en general, si yo no tengo ningún tipo de información, la respuesta a este tipo de pregunta es: hay que usar el ataque de fuerza bruta, o sea, la exploración sistemática del espacio de clave. Pero ¿qué pasa? Supongamos que yo puedo hacer 1 millón de claves, me van a hacer, por ejemplo, 5 segundos. Es un ejemplo nomás, ¿no? No significa que todos los criptosistemas funcionen así. Pero si quiero hacer una exploración de 10 a las 6 claves, que me llegan 5 minutos, 5 segundos, si yo tengo un espacio de claves, por ejemplo, como en el método que después lo vamos a describir, AES 256, que significa las claves son de 256 bits, no son de 4 como están acá, son de 256. Entonces lo voy a tener que hacer con 2 a la 50, 2 a la 256 claves. Me van a llevar X tiempo. Y bueno, si ustedes hacen la exponenciación, 2 elevado a la 256, eso le va a dar un número suficientemente grande como para que no lo intenten. O sea, eso lo traducen en segundos, lo pasan a minutos. Ya hicimos un ejercicio de ese tipo. O sea, hay que convertirlo esto después en siglos y evidentemente este método es inquebrable, por eso se usa hoy día, porque el espacio de claves es suficientemente grande como para que nadie lo explore en forma sistemática, ¿no? Como hicimos acá. Acá lo exploramos sistemáticamente y sabemos que la clave está entre el 4 ceros y 4 unos. Alguno de esos tiene que ser. Así que esa es la respuesta, al problema 7. Vamos al problema 8. Dice: dos entidades pretenden intercambiar información a través de un canal seguro. ¿Qué valor agregado tendría el uso de criptografía para cifrar sus comunicaciones? O sea, yo acá tengo Alicia, acá tengo Bob, se van a comunicar o se están comunicando por un canal seguro. Aparte del canal seguro, ¿tendrán que instalar una VPN? Esa es la pregunta. ¿Tiene sentido? ¿Qué les parece? Y sería una capa más de protección. Bien. Ahora, un canal seguro significa de que el atacante no puede interceptar las comunicaciones, lamentablemente.
Por ejemplo, una línea dedicada de fibra óptica. No se puede leer. Si fuera un cable común, cualquiera sea la norma que estén utilizando, hay circulación de corriente. Y eso podría medir ahí, podría meter algún tipo de amperímetro y estar midiendo, tal vez con un equipo más sofisticado, una especie de tester, pero que trabaje con rango de tiempo muy cortos y corrientes muy débiles, podría estar midiendo todos los pulsos que circulan por ahí. Pero eso no es un canal seguro. La definición de canal seguro es aquel en el cual ningún intruso, ya sea un atacante o un curioso, el que sea, está en condiciones de leer la información que está en tránsito. Obviamente, en este caso particular, no tiene sentido instalar ningún mecanismo criptográfico o protocolo para mejorar las comunicaciones. El canal seguro es un canal seguro, pero ojo, una cosa es canal seguro y otra cosa es el canal asegurado. Un canal asegurado sí, es un canal criptográficamente asegurado, pero que puede ser monitoreado. Es decir, si en términos de ataque, uno puede colocar, por ejemplo, un sniffer en las puntas y con ese sniffer recuperar información que haya sido tecleada en ambos extremos, tecleada o introducida de cualquier manera. O sea, una cosa es un canal seguro y otra cosa es un canal asegurado. Son muy raros los canales seguros. Un ejemplo de canal seguro es el enlace fibra óptica en la criptografía cuántica. Es un canal seguro. Es más, si alguien intentaría leer lo que está pasando ahí adentro, destruye la información. Es una forma muy segura de trabajar, ¿no? Entonces, evidentemente, esto no tiene ningún sentido. No le agrega ningún valor agregado meterle criptografía ahí en el medio, al medio físico, ¿no? Estamos hablando de la capa 4. Pero claro, no tiene sentido hacer encriptar los paquetes o cualquier otra cosa porque el canal ya es seguro, o sea que las comunicaciones entre A y B son inexpugnables, ¿eh? No se pueden leer. Bien, vamos al ejercicio 9. En un criptosistema cardinal el cardinal del espacio cifrado es menor al cardinal de textos planos. O sea, para hacer una representación gráfica, si este es el espacio de textos planos, el cardinal de cifrados es menor. Pregunta, en un criptosistema es imprescindible que exista una bisección entre los textos planos y los cifrados. ¿Qué les parece? Yo creería que no, profe, porque la idea es que a partir del texto cifrado no se llegue a la clave, o sea, al texto plano. Bueno, no respondés la pregunta que hice yo, pero estás respondiendo la pregunta del ejercicio 9, lo cual es correcto.
La respuesta a lo que yo pregunté es si tiene que haber una biyección en todo criptosistema. O sea, lo que tiene que ocurrir es lo siguiente, que el espacio de textos planos tiene que tener una relación uno a uno, o sea, lo que se llama sistema inyectivo, con los cifrados, en función de una regla de encripción y una clave. Pero para cada clave, el cifrado es único. Porque si no, si yo tengo cifrado y el cifrado proviene de dos, puede provenir de más de un texto plano, jamás voy a estar seguro de haber descifrado lo que me mandaron. ¿Se entiende? Eso es el concepto de biyección. Bueno, por eso nosotros definimos, ¿no es cierto?, esto. O sea que no, para no transformar el curso de criptografía en un curso de álgebra, lo dimos de antemano. Dijimos, vamos a dar un módulo 1 con la parte matemática, numérica y la parte de álgebra abstracta, ¿no? El concepto de biyección es justamente que hay una relación uno a uno, que es lo que tiene que haber, uno a uno, entre los textos planos y los cifrados. De manera que todo texto plano tiene un solo cifrado, cuando el método es siempre el mismo y se utiliza una clave en particular, y todo cifrado se puede desencriptar en un único texto plano. Esas son relaciones uno a uno. Del texto plano al cifrado se llamaría un método inyectivo. Y si simultáneamente del cifrado se recupera un solo texto plano, eso se convierte en un sistema biyectivo. Así que la respuesta es sí, tiene que ser biyectivo. ¿Qué pasa en este caso? Todos los sistemas biyectivos tienen una característica de la cual hablamos, que es que el cardinal del dominio y el cardinal del codominio tienen que ser iguales. ¿Y qué pasa en este caso? ¿Los cardinales son iguales acá? ¿Qué les parece? Bueno, se lo contesto yo. Los cardinales no son iguales, porque el cardinal de espacio cifrado es menor que el cardinal de texto plano. Como es menor, no puede ser igual. Que eso es una premisa que nos están tirando acá en el ejercicio número 9. O sea, dada esta situación, ¿qué opina acerca de su empleo en si los mensajes se eligen al azar? Bueno, acá yo lo que opino es que este escrito sistema no funciona. No puede ser de que el cardinal sea menor. Tiene que ser por lo menos igual. Ambos tendrían que ser iguales. Vamos a tratar de agrandar un poquitito. Muy bien. O sea, se resuelve. ¿Cómo se resuelve esto? Esto no hace falta ninguna calculadora, ¿no? Esto es cuestión de pensar un poquitito, de que si queremos que un criptosistema oculte la información y que esa información sea recuperable, tiene que haber una biyección.
O sea, tenga una relación 1 a 1 entre los textos planos y cifrados. Si no, no funciona. No funciona. Muy bien, entonces pasemos al siguiente ejercicio. Y no sé si es el último, ¿eh? Me parece que es el último. Listo, terminó ahí. Bueno, fenómeno. Este es el último ejercicio de ese grupo. Así que nos tiramos un poquitito con la teoría del siguiente, que es criptología clásica. Yo voy siguiendo exactamente las placas que les distribuí, ¿eh? Esto no es ninguna sorpresa, simplemente estoy siguiendo metódicamente lo que distribuí. Y la idea es justamente que ustedes estén en condiciones de seguirme en este intento. A ver, voy a bajar esto para acá. Eh, 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 eh. Se me fue, bien. Se nos fue. Criptografía clásica. Criptología clásica. Esto. Bueno, por supuesto que es importante que sigan o recuperen las clases a través de lo que está grabado, pero fundamentalmente que tengan a mano las explicaciones que voy dando sobre las placas, sobre estas placas, ¿no es cierto? Porque yo no quería hablar, digamos, sobre cosas de las cuales ustedes no tuviesen el escrito a mano, ¿no? Entonces, es fundamental esto. Bien. Entonces vamos a continuar la clase. Vamos a ver criptosistemas clásicos. ¿Qué son los criptosistemas clásicos? Bueno, son los métodos de ocultamiento de información que se han usado históricamente para esta finalidad. Usando la teoría de información desarrollada por Shannon, Claude Shannon, a mediados del siglo XX, nosotros sabemos que los textos planos se transforman en cifrados, tal como está acá en este cuadro. Y lo que descubrió Shannon es que hay dos mecanismos básicos que utilizan todos los métodos criptográficos, que son el de sustitución y el de permutación. La sustitución, también llamado método de confusión, se refiere a que si yo tengo un texto, por ejemplo, como está marcado acá, A, B, C, D, E, texto plano, se transforma en otro texto cifrado con caracteres diferentes. Por ejemplo, la A se transforma en F, la B en una G y así sucesivamente. Eso se llama confundir información. O sea, la confusión de información consiste justamente en alterar los símbolos del alfabeto que se está empleando en el texto plano, de tal manera que en el texto cifrado no se pueda entender de qué se está hablando. Por supuesto, en este caso el FGATH que está acá en la confusión es la clave y se obtiene entre el texto ABCDE y FGATH
el cifrado correspondiente que esté HGAF. Bien, eso por un lado. Y por el otro lado, hay un mecanismo que utiliza la permutación, o sea, el cambio de orden de los símbolos utilizados en el texto plano para obtener el cifrado. Bueno, eso evidentemente es uno de los mecanismos, la confusión es el otro, y entre los dos permiten explicar el comportamiento de todos los criptosistemas. Entonces, eso es lo básico que vemos acá. Ahora, en criptografía clásica nos referimos a los métodos históricos, que no son los que se emplean en la actualidad, pero que sirven para aprender y tener una idea de cómo se las arreglaron para ocultar información. Entonces tenemos una serie de técnicas empleadas en el pasado. Por ejemplo, hace 4000 años, los babilonios escribían con símbolos que se llamaban cuneiformes, un alfabeto muy especial que se tallaba en piedra, alfabeto cuneiforme, y ya en esa época utilizaban ciertos símbolos especiales para escribir cosas que se suponían que no tenían que ser leídas por cualquiera. Entonces había un alfabeto convencional, pero aparte alfabetos secundarios que se usaban para ocultar información. Lo mismo hicieron los egipcios, acá arriba a la derecha, con sus jeroglíficos. Los jeroglíficos que representaban conceptos, a veces, o hechos, eran, digamos, en general eran públicos, eran conocidos, pero se reservaba una serie de caracteres especiales para los iniciados. Bien, después un método un poquito más sofisticado, está acá abajo a la izquierda, que se conoce como la escítala espartana. Y esto lo usaban los ejércitos espartanos, un pueblo bastante guerrero que vivía en Grecia en la antigüedad, y consistía en lo siguiente: tenían una tabla de madera tallada en la cual se encintaba una tira de cuero sobre la cual se iba escribiendo fila por fila. Esa cinta de cuero se desenroscaba y se mandaba de un lado al otro. Bueno, el primer uso de hardware en el criptosistema, ¿no? Porque esto por primera vez se recurría a un método físico. El receptor tenía que disponer una tabla de madera con exactamente la misma geometría, los mismos ángulos, etcétera, para poder recuperar la información. Entonces enrollaba sobre la tableta, que era la clave, por así decirlo, y podía leer el texto. Pero si alguien no tenía idea exactamente de cómo era la geometría de la cítala, entonces no estaba en condiciones de recuperar la información. Bueno, esto es un método muy elemental, pero bueno, resultó eficaz en la época de los griegos. Por supuesto, hoy día es un método trivial, ¿no? Acá abajo a la derecha ocurre algo parecido con los egipcios, pero en este caso realizado por los mayas. La cultura maya, la cultura azteca, era bastante avanzada en este sentido. Bien, el primer método, por llamarlo así, eh, matemático, en la criptografía lo introdujo Julio César, el emperador romano, y lo usaba para comunicarse con sus generales. Lo que hacía lo siguiente: tenía un alfabeto de la A a la Z, más o menos como el que está ahí arriba. No había mucha diferencia entre el alfabeto romano y el actual. Y a cada letra le hacían corresponder un número.
O sea, el alfabeto empezaba con la A, con el número 0, y terminaba con la Z, con el número 26. Con la única diferencia que no había una ñ, ¿no? La ñ hasta fue eliminada ahora del alfabeto español, pero bueno. Esto es una idea nomás. Seguramente tenían menos caracteres, pero estaban numerados. Entonces lo que hacían es lo siguiente. El cifrado, como se marca acá, el cifrado de esta ecuación era igual al mensaje más un desplazamiento. Y esto se hacía módulo, en este caso 27, porque fíjense en que este espacio que va de 0 a 26 exactamente igual a lo que es el Z27. Entonces lo que se hacía era una suma modular. Y para descifrar, tomaba el mensaje y el cifrado y le restaba ese desplazamiento. Por supuesto que el desplazamiento, o sea, la D, es la clave secreta que tenían que compartir los que emitían y los que recibían el mensaje. Y eso se podía variar. Por ejemplo, acá en el gráfico de la izquierda está marcado el comportamiento de un desplazamiento igual a 4. A ver, este es un desplazamiento igual a 3, no a 4. Este es 3 solamente. Entonces, la letra A se transforma en una letra C, la B en la letra D y así sucesivamente, como está marcado acá. Y por supuesto, este cifrado que está acá era recuperado, acá abajo está la desencripción, haciendo la resta modular. Entonces, haciendo una suma módulo 27, si es que había 27 letras en el alfabeto, que antes no lo había, pongámosle que los romanos usaban 20 letras solamente o 22, bueno, cambia el módulo de operación, pero el método es exactamente el mismo. Esto se refiere a que los desplazamientos hacia la derecha afectan en forma circular a las letras del alfabeto. Por ejemplo, si yo tengo un desplazamiento de orden 3, o sea, mando el número 0 al número 2. Entonces el 26 lo tendría que mandar al 28 que está por acá. Pero bueno, haciendo el 28 26 al 29, mejor dicho, porque hay que sumarle 3 unidades, 26 más 3, 29. Al 29 lo reducimos módulo 27 y nos da 2. O sea que la Z se transformaba, en este caso, en un 2 y así sucesivamente. O sea, los desplazamientos son circulares. Acá abajo hay una ilustración de un método que se usó bastante rudimentario, que se conoce como rotación 13. ¿Por qué? Porque en la rotación 13, acá está ubicado en la posición 13, está la letra N, la letra A se transforma en la letra N y así sucesivamente. Y acá está la ubicación de cómo se va transformando un mensaje con la rotación 13. Bueno, por supuesto que había que conocer la clave y con eso podía cifrar su información perfectamente. Esto se conoce como clave de Julio César y fue lo más avanzado en la antigüedad, ¿no? En lo que representa el ocultamiento de información. Ahora bien, después surgieron otros métodos más o menos sofisticados
ya en épocas un poco más recientes, digamos en el Renacimiento, en el cual se utilizaban, por ejemplo, eh, matrices de intercambio de información en la cual un digrama, por ejemplo, dos letras, cualesquiera, por ejemplo, fíjense acá en la matriz de la izquierda, la letra B contra la letra C. O sea, si yo tengo un digrama BC y lo quiero cifrar, lo transformo en una H. Bueno, de la misma manera, hay una matriz de desencripción que permite recuperar eso. O sea, si yo transformo la H, busco la H, y la H se corresponde a 2, 3. De ahí recupero la información original. Y eso lo puedo hacer en forma numérica o en forma alfabética, trabajando con digramas. Acá sería la formulación matemática de ese método de cifrador de polibios, desarrollado también en épocas más modernas, no es precisamente en la antigüedad, y esto funcionaba bastante bien. Como son sustituciones modulares, cumplen justamente con la condición de clausura, o sea que nunca se escapan las letras del alfabeto original, porque hay una recursión circular en ellos. Y eso se conoce en general como sustitución monoalfabética, en la cual se utiliza la misma transformación para todos los textos planos. En realidad, la clave de desplazamiento que vimos acá, de Julio César, también es una sustitución monoalfabética, porque el desplazamiento es común para todo un texto. Bueno, eso representa una cierta debilidad. Desde ya, la clave de Julio César, por ejemplo, no ofrece ninguna resistencia frente a un ataque de fuerza bruta, porque lo único que tengo que ver es cuál es el desplazamiento en el texto de los cifrados, y me voy a dar cuenta que dos letras cercanas entre sí se corresponden a textos planos cercanos. Entonces hay una correspondencia uno a uno. Y voy probando todos los desplazamientos hasta encontrarle sentido a la desencripción. O sea que ahí el método de fuerza bruta funciona bien porque la cantidad de claves es muy reducida. En este caso hay solamente 26 claves, de las cuales una es inútil, ¿no? La clave A es inútil porque es un cero. Sumarle cero o restarle cero no altera el texto. Entonces el cifrado no oculta nada. Pero dejando esos detalles de lado, lo importante es que en esta clase de sustitución monoalfabética se utiliza una misma transformación, que puede ser, por ejemplo, transformar las letras en gráficos, como esta, ¿no es cierto? Así como un dibujito, como este que ven acá, que sea la letra F es un cuadrado, la letra P es el cuadrado con el punto adentro, y así sucesivamente. Pero el problema que tiene la sustitución monalfabética es que se puede quebrar en forma muy sencilla estadísticamente por frecuencias de letras en el idioma. Otro método que es bastante más sofisticado es la sustitución de permutación. Acá hay solamente permutación, o sea, difusión. Lo que hablamos de confusión y difusión, esto es difusión pura. Entonces acá tenemos un alfabeto estándar y acá tenemos una permutación
del orden en el cual aparecen estas letras. Por supuesto que el número de combinaciones posible, que es en este caso 26, hay 26 letras acá. Bien, entonces de las 26 letras hay 26 factorial, o sea, este número gigantesco que ven acá, de claves posibles. Esto ya no se puede explorar por fuerza bruta, o sea, no podemos probar todas las permutaciones, pero también acá un ataque estadístico permite quebrarlo. Bueno, es simplemente cambio de orden, ¿no? Como está acá, por ejemplo. Tengo tres componentes del texto plano y lo que hago es permutar el orden, con lo cual la palabra queda en principio oculta. Bueno, después, esto ya, más, digamos, Renacimiento para adelante, ¿no? Hacia la época del Barroco. Surgen claves como esta, que es una clave homofónica. Esto se usó en la práctica, que lo que hacía que representaba la letra, en vez de hacerla en, digamos, con una bisección, este tipo de clave se escapa de ese método y utiliza diferentes símbolos para una determinada letra. Entonces, cuando uno encriptaba un mensaje, que tiene acá el alfabeto correspondiente, lo que hacía es elegir para cada letra alguno de estos símbolos que están acá. Esto ya no es una sustitución monoalfabética, esto es polialfabético y es muchísimo más difícil de quebrar. Desde el punto de vista estadístico, cobra bastante importancia el método porque se hace muy complejo. Acá tenemos un ejemplo numérico porque, digamos, todo lo que se codifica en letras lo podemos pasar a números también, con el método ese de ponerlos en orden alfabético y asignar números, también en orden numérico creciente, y de esa manera acá tenemos una tabla de sustitución homofónica. Y ustedes pueden ver de que algunas de las letras tienen mayor contenido de homófonos, o sea, de elementos sustituidos que otros. Acá, por ejemplo, la letra F solamente se sustituye con el 15, pero la letra E, por ejemplo, tiene toda esta cantidad de números que están acá. ¿A qué obedece eso? A que ya en esa época se dieron cuenta que el ataque estadístico se complicaba enormemente si las letras más frecuentes tenían mayor cantidad de interpretación en homófonos. Bueno, la verdadera revolución criptográfica en la época clásica la introdujo una clave polialfabética conocida como clave de Wegener. La clave de Wegener lo que hace es trabaja con una especie de tabla de este tipo, donde acá tiene las sustituciones, digamos, la suma de 0, módulo 26 o 27, digamos módulo 26, pues un alfabeto simple, sin la ñ, donde evidentemente si sumamos 0 y reducimos módulo, módulo 26, lo que vamos a ver es que las letras no se modifican, o sea, la A texto plano se transforma en una A en el cifrado. Lo mismo con la L, la M o la B corta. Ahora, en la segunda columna, o sea, la columna B,
lo que se hace en vez de sumar 0, se suma 1. O sea que hay un desplazamiento de 1. Es como una clave de Julio César con desplazamiento 1. La C con desplazamiento 2, la D con desplazamiento 3 y así sucesivamente. Hasta llegar al desplazamiento 26. Está acá. Bueno, esto constituye lo que se llama el cuadro Wegener, pero el método, esto explica, digamos, la teoría, pero en la práctica lo que se hacía es lo siguiente. Se tomaba un cierto mensaje como clave. Esa clave era compartida entre el emisor y el receptor de información. Esa clave, que era una frase sin espacios, se traducía en la secuencia numérica, generalmente de 2 dígitos, porque evidentemente hay que meter números que van desde el 00 hasta el 26. Hacen falta 2 dígitos decimales. Pero bueno, acá está representado uno solo de ellos, y acá está la representación numérica. Ven la A con el 0, ¿no es cierto? De el mensaje en clave, o sea, la clave. A ver, estoy diciendo una cosa. No. Bueno, lo que acá dije de clave en realidad es el texto plano. Esto que está en rosa, todo lo que está en rosa es texto plano. Lo que está en amarillo es la clave. Y lo que está en azul es el cifrado. Entonces, primero el mensaje clave se traducía en forma numérica. Después se tomaba una clave, que puede ser una palabra o una frase, que en este caso es la palabra era, ERA. Y esto se repite a lo largo de todo el texto, de tal manera de que a cada letra del mensaje en claro le corresponde una letra de clave. Y lo que se hacía es la suma modular entre los números del mensaje con el número de la clave. Ahí se hace una suma modular. Bueno, en este caso módulo 27, porque hay 26 caracteres. Y el resultado después se traducía con las letras correspondientes según la tabla de conversión de letras en números, y esto se mandaba como el texto cifrado. O sea, entonces una aldea termina transformándose en IETS, etc. Todo esto que ven acá. Bueno, este es un método que aparentemente es muy sencillo, pero es muy potente. Y esto ya no se puede atacar por métodos estadísticos simples, digamos, los métodos estadísticos de frecuencia de letras y eso. Pero con un ataque estadístico un poco más sofisticado, basándose en el cálculo de probabilidades, es bastante rápida la interpretación de estos textos, o sea que es muy fácil quebrarlo. Bien. Después una variante, esta es una variante del método Wegener que en vez de utilizar una clave, la clave se utilizaba al principio, pero cuando se agotaba, en vez de repetir la clave, se la reemplazaba por los caracteres cifrados obtenidos previamente, ¿no? Entonces, esto sería algo así como, hasta acá usamos era. Acá, en vez de usar la E, usamos como clave esta I. La siguiente clave es la E, después la T y así sucesivamente. Entonces, este método se conoce como AutoKey y lo que hace es un cifrado con una clave recursiva. Bien, tampoco sirve demasiado, ¿eh? O sea, no tiene más seguridad que el propio método Wegener.
Después tenemos un método matemático puro que se conoce como cifrador afín. En el cifrador afín lo que se hace es, se trabaja, el método de encripción es el uso de una función lineal. Afín justamente se usa en matemática para todo lo que esté referido a relaciones lineales. Son relaciones afines. Entonces, en el caso de una ecuación del tipo y es igual a ax más b, que es el caso de la ecuación de una línea recta, el x era el texto plano, el a, o sea, la ordenada en el origen, es el número de la clave, y el componente ax más b. Y el componente b, que es la ordenada en el origen, es el segundo componente de la clave. De esa manera, a través de relaciones lineales, como la ecuación que ven acá, C es igual a por P más B, módulo 26, eso de 26 puede variar, ¿no es cierto? Depende del alfabeto que estemos usando. Cifrado es igual a A por texto plano, todo en forma numérica, ¿no? Más la ordenada de origen, módulo 26. Bueno, tampoco es atacable por método estadístico simple, pero es muy fácil de quebrarlo con un método, digamos, un poco más sofisticado, que consiste en explorar, primero descubrir cuál es el desplazamiento B, esa constante B corta que está, la B larga que está acá, y después averiguar cuál es la ordenada en el origen correspondiente. O sea que se puede atacar, en vez de hacerlo estadísticamente, se hace buscando las distintas posibilidades para desplazamientos, o sea, ordenadas en el origen y la, la pendiente, que sea el término A. Recuerden que las ecuaciones lineales siempre se referencian de tal manera de que Y, que es la variable dependiente, es igual a A, que es una constante conocida como pendiente, multiplicada por la variable independiente, que es la x, más b, que es una ordenada en el origen. O sea, esa es la ecuación de la recta. Y eso es lo que se aplica acá para generar textos cifrados. Bueno, una generalización del cifrado afín se conoce como cifrado de Hill, que es un poco más sofisticado que el afín, y es la generalización de la ecuación de la recta, que es el uso de matrices. Acá se trabaja con una matriz de claves. Esta es la matriz de clave, 17, 17, 5, 21, 18. Esta es la matriz de clave. Y esto es un vector de texto plano que se trabaja con una dimensión adecuada a la dimensión de esta matriz. Si esta es de 3 por 3, este vector tiene que tener longitud 3. Y acá se hace la multiplicación vectorial entre el vector de estos números 15, 0, 24 con la matriz clave. Y se obtiene la matriz del cifrado, que se reduce en módulo 26 y se obtiene de esa manera el texto cifrado correspondiente. Acá el secreto está que en la desencripción lo que se usa es la matriz inversa. O sea, dada una cierta matriz, esta se puede invertir modularmente, como le indicamos acá, módulo 26, de tal manera de que el producto de estas dos matrices
nos da la matriz unitaria. Recuerden que la matriz unitaria tiene unos en la diagonal principal y ceros en toda otra posición. O sea, esa es la definición de matriz inversa, es la matriz que multiplicada por la matriz original nos conduce a la matriz identidad. Que justamente es la matriz diagonal que tiene unos en la diagonal principal y ceros en otras posiciones. Bueno, de todas maneras, multiplicando la matriz inversa por el cifrado correspondiente que hemos obtenido, obtenemos otra vez el texto original. Bueno, esto parecía bastante interesante, pero también se puede llegar a quebrar, a menos que la dimensión de la matriz sea tan grande que haga difícil un análisis matemático del tema. El ataque, ¿cómo se hace? ¿Cómo se ataca esto? Bueno, se ataca a través de método de linealización. Transformando estos números que son desconocidos en variables y haciendo un cómputo de tanteo con distintos valores numéricos para tratar de recuperar esta información. El método es bastante bueno mientras no se llegue a encontrar un par de texto plano con texto cifrado. O sea, si encontramos un cifrado y sabemos cuál es exactamente el texto plano que lo generó, estamos en condiciones de generar automáticamente, sin más, toda la matriz de claves. Bien, entonces seguimos adelante. Estas son otras técnicas. Estas son bastante recientes. Incluso han sido empleadas durante la Guerra Fría por los espías rusos en Estados Unidos. Y que consiste en lo siguiente. Se genera una matriz de orden 5, una matriz cuadrada de orden 5, y se rellena con una frase clave. En este caso la frase es muy corta, ¿no? Dice mi clave. O sea, la clave acá es esta palabra mi clave. Es lo único que tenía que recordar tanto el que escribe el mensaje como el que lo recibe. ¿Por qué? Porque escribe la clave al principio y después los casilleros siguientes lo completa con letras del alfabeto que no hayan aparecido previamente. Entonces, como la A estaba, acá aparece la B, acá como hay una C, acá aparece la D, después la E está usada acá, o sea que aparece la F, y así sucesivamente. O sea, era muy fácil escribir esta matriz. Y una vez escrita, los digramas, o sea, tomando 2 caracteres en vez de 1, se buscaban los caracteres del texto plano a cifrar y lo que se buscaba es sobre esos caracteres de texto plano, por ejemplo, la letra X y la letra O, X y O, generaban un cuadrado interno. En general pueden generar un rectángulo interno también, ¿no? No necesita ser un cuadrado, pero en ese cuadrado, un rectángulo interno, la diagonal opuesta, que sería KZ, en este caso, era el cifrado correspondiente al texto plano XO.
De esa manera, tomando las letras de A2, lo que se conoce como digrama, se podía cifrar cualquier clase de información con un método muy simple que no requería ninguna máquina y que requería poca memoria. Lo único que había que acordarse es cuál es la clave convenida entre quien genera el cifrado y quien lo desencripta. El método es muy resistente a todo tipo de intento estadístico, pero es una especie, es una especie de esteganografía, así media sofisticada. Y si alguien podía llegar a capturar una cantidad suficiente de mensajes cifrados a través de un método estadístico de clusterización, se consigue quebrar la matriz y obtener esta matriz acá, o por lo menos parte de la matriz, lo que permitiría en principio recuperar la clave usada. Y una vez que teníamos la clave usada, todos los mensajes posteriores van a quedar invalidados. Bueno, un método que se usó también en la antigüedad, pero ya en épocas recientes, es el uso de nomencladores o libros de claves, en las cuales existían dos libros que se hacían en paralelo. Uno era el método cifrado, que utilizaba letras, palabras o frases completas y le hacía corresponder al estilo homofónico una serie de caracteres. Y esto se elegía al azar. Por ejemplo, si había una palabra A en el texto plano, se reemplazaba con cualquiera de estas 4 palabras que están acá. Y así sucesivamente. Pero el problema es que al descifrar esto, hace falta tener una tabla que permita para cada combinación de cifrado de distinta longitud obtener un único significado de texto en claro. El método de libro de clave en principio es excelente desde el punto de vista criptográfico porque es prácticamente imposible atacar. Es casi imposible hacerlo, pero el defecto que tiene que se trata de una especie de esteganografía también. Dijimos que la esteganografía es algo que hay que tratar de evitar porque el método se oculta. Y el método está dado acá por el libro de clave que se haya definido. Así que si un libro de clave cae en manos de un oponente o un enemigo, va a estar en condiciones de descifrar cualquier información que se transmita por ese canal. Así que eso tampoco es satisfactorio. Simplemente se usó, hoy día no se usa más esto, por supuesto. Y después acá hay un método que podríamos llamar de la era digital, que es bastante sencillo y que puede ser o muy bueno o pésimo. No tiene cosas intermedias. O es un método excelente o es un método pésimo. Y ya van a ver por qué. Bueno, el método consiste simplemente que a un texto plano, que es esta combinación de bits que aparecen acá, se le junta con una clave, en este caso es una clave de 1, 2, 3, 4, 5 bits que se van desplazando, y se hace un XOR, o sea, una suma módulo 2, entre los bits de la clave con el bits del texto plano. Y eso daba lugar al bit descifrado. De esa manera uno podía tener un texto suficientemente largo de bits. Se podría mandar un mensaje de 1 megabyte o 1 terabyte si tenía ganas,
con una clave, simplemente haciendo un XOR bit a bit. Una forma práctica de generar estas claves de periodo largo, porque esta es una clave que tiene periodo corto. Cada 5 posiciones se repite la clave. Eso es una debilidad. Y eso se puede atacar estadísticamente. Por eso sería una clave mala directamente. Pero si la clave es suficientemente larga, entonces el método puede llegar a ser inquebrable. Bueno, esto está generado, por ejemplo, por un dispositivo conocido como LFSR, Linear Feedback Shift Register, que no viene al caso de explicarlo ahora, pero hay métodos para generar secuencias de bits aparentemente aleatorias y de gran longitud. Muy bien, acá está explicado lo que es un LFSR. En realidad no los quiero meter en toda esta mecánica porque es un poquito más avanzado el tema, pero se refiere a un registro lineal de retroalimentación. Fíjense, es un conjunto de memorias. Cada memoria contiene un bit. Memoria 1, memoria 2, memoria 3, memoria 4, contienen los bits 0, 1, 1, 0. Y esto opera por ciclos en forma sincrónica, de tal manera de que en el sentido de las flechas, en cada ciclo, un bit se desplaza hacia la derecha y el bit de la última celda se transforma en la salida correspondiente. Muy bien. El problema acá es qué es lo que ingresa a la izquierda. O sea, acá todo se desplaza. O sea, este 0 viene a parar acá, este 1 viene a parar acá, y este 1 viene a parar acá. Y el 0 que había originalmente en la memoria de 4 se transforma en el primer bit de salida. Y esto funciona así en forma continua, desplazando registros de izquierda a derecha. Ahora, el problema es qué ponemos acá en la primera celda, porque bueno, lo que ocurre acá es que se hace un XOR entre algunos de estos bits y el bit que acaba de salir. En este caso es un XOR entre este 0 y este 0 que está acá, que termina dando un 0 de reingreso, ¿no? 0 más 0 módulo 2 es igual a 0. Si fuera un 0 más 1 o un 1 más 0, darían 1. Y el 1 más 1 también da 0, ¿no? Bueno, esa es la función XOR. Y esto trabaja así como circuito lineal, es un circuito lineal de desplazamiento, esa es la palabra shift, significa desplazamiento, y con retroalimentación. La retroalimentación puede venir en varios de los sitios intermedios, en todos o incluso en ninguno, pero siempre existen esto y las posibilidades. Si el número de celdas es suficientemente grande, la exploración por fuerza bruta de todos los circuitos posibles se hace imposible. Entonces, bueno, evidentemente la clave está acá justamente, es donde retroalimentamos al LFSR. Bien, esto genera secuencias de longitud grande, pero tiene sus inconvenientes. Bueno, otro de los métodos relativamente modernos que se han empleado es el cifrado el uso de rotores. El rotor es simplemente un sistema de engranajes, como lo que ven acá, con una serie de elementos que se introducían y cada elemento contiene una contiene una permutación del alfabeto. Estos son alfabetos permutados que hay acá,
Y esto funciona con una especie de trinquete que avanza en una dirección y cuando la primera rueda da una vuelta completa, siempre avanza en una posición, la primera. Y cuando la primera da toda una vuelta, hace avanzar en una posición al siguiente cilindro y así sucesivamente. De tal manera que se genera un camino tortuoso. Acá puede haber una especie de reflector en la otra punta que hace el camino inverso, de tal manera de que cada letra ingresada por este sitio termina dando otra letra. Este dispositivo se hizo, por ejemplo, esta acá se muestra una máquina que se conoce como máquina Enigma, que usó el ejército alemán, o el eje, mejor dicho, en la Segunda Guerra Mundial. Y esto se hacía de la siguiente manera: con una máquina de escribir, tecleamos una letra y aparece en otro sector, que está acá arriba, una lámpara indicando cuál es la letra recuperada. Después de todo este circuito interno, ¿no? Que puede ser bastante complejo. Recuerden que las ruedas tienen permutaciones, en las cuales nosotros al principio no sabemos cuál es la permutación de 26 elementos que se han metido en cada rueda. Pero bueno, esto tiene la característica que el que recibe el mensaje, por ejemplo, la letra acá, esta letra que está acá, que está abajo de la R, y esto tendría que ser la W, y esto es una E, si no me confundo. Sí, QWE. Entonces, abajo de la W, hacia la izquierda, está la letra S. O sea que acá el dedo está apretando una letra S y lo que se está iluminando es lo que está a la derecha de la B corta, C, B corta, B larga. Después de la B larga está la N. Acá se está iluminando una letra N. N. O sea que está apretando acá la letra S y aparece iluminada la N. Entonces había una persona que tecleaba el mensaje plano y otra que iba anotando las luces que se iban encendiendo. Y esto tiene la característica, como tiene un sistema de trinquete, que digamos tenía que dar una vuelta completa a un cilindro para avanzar en una posición al siguiente cilindro y así sucesivamente. Cuando uno apretaba, por ejemplo, la misma letra varias veces, el mensaje no repetía lo mismo. O sea, yo apretaba la letra S y una vez encendía daba lugar a la N, otra vez a la H, otra vez a la D, otra vez a la L y así sucesivamente. Bueno, esto resultó bastante difícil de quebrar. Los aliados armaron un taller de descifrado, lo que se llamó Bletchley Park, y al frente de eso estaba Alan Turing. Turing es uno de los héroes de la informática moderna y específicamente de la criptografía. Él logró quebrar este código y con eso hizo acortar la guerra, supone, en 2 años, ahorrando un montón de vidas. Bueno, esta es la historia de los rotores. Este no es el único rotor que se usó. Todos los ejércitos tenían sus rotores. Estados Unidos, lo tenía Japón, lo tenía Rusia, etc. Y esto se siguió usando, y este es el método que era lo más avanzado, por así decirlo. Se siguió usando en la era predigital.
O sea, cuando aparecieron las computadoras digitales, ahí el sistema ya pierde su valor, porque tenemos ahora métodos muchísimo más avanzados, métodos numéricos, basados en lenguaje, obviamente, digital, texto binario, que permite cifrar a altísima velocidad. Imagínense que esto es un sistema relativamente, es muy seguro, pero es muy lento también. Entonces, en la transmisión de órdenes, si uno tiene que estar escribiendo letra por letra un mensaje, la cosa se pone mucho más difícil que si tenemos las letras codificadas en ASCII y le hacemos operaciones numéricas avanzadas a alta velocidad, como trabajan las computadoras digitales que usamos hoy día. Muy bien, vamos a hablar un poquitito ahora del criptoanálisis, que es justamente cómo se va quebrando, cómo se fueron quebrando los métodos clásicos a la luz de los conocimientos que tenemos hoy día en el trabajo criptoanalítico. También es una disciplina científica, junto con la criptografía. Bien, entonces, los desplazamientos, o sea, la clave Julio César, se ataca por falsa bruta. ¿Por qué? Porque el espacio de claves es reducido. ¿Por qué? Porque hay solamente tantas claves como letras tiene el alfabeto. Por lo tanto, haciendo 26 interpretaciones diferentes de un texto cifrado, una de ellas nos da el texto claro directamente. Entonces, eso se recupera en forma instantánea. En lo que es sustitución monoalfabética y de permutación, o sea, la monoalfabética y de su permutación en general con figuras o con cuadritos o lo que ustedes quieran, se hace un ataque estadístico por sustitución. La sustitución se hace a través de la frecuencia de letras. Después vamos a ver un ejemplo. Para el caso del cifrado de Hill y el método afín, recuerden, el método afín era usar una ecuación lineal y el método de Hill era el ataque, digamos, con uso de matrices, ¿cierto? Que en realidad son sistemas lineales de mayor orden. Es como que la recta es la matriz de orden 1, digamos, y una matriz bidimensional ya es un cuadro numérico, y así sucesivamente. Pero sigue las mismas reglas que el cifrador afín. ¿Cómo se hace eso? A través de un ataque algebraico. El ataque algebraico lo que hace es generar sistemas de ecuaciones que representen a las variables de la matriz de cifrado con todas sus combinaciones posibles y haciendo un emparejamiento entre el texto plano y el cifrado. Si el plano no lo conocemos, lo podemos llegar a tantear. Lo que sí siempre vamos a tener a mano es un texto cifrado. Bien, en cuanto a la sustitución polialfabético, se utiliza también un ataque estadístico, pero mucho más sofisticado que el de la frecuencia de letras, que se conoce como test de Kaczynski y y el ICM, que es el índice de coincidencia mutua, así se llama, ICM. Ese índice de coincidencia mutua, después le voy a mostrar cuál es la fórmula, y con eso se puede quebrar rápidamente cualquier sustitución de Wegener. Y por último, para el caso de los LFSR,
que son sistemas bastante seguros, esos de retroalimentación. Hay un algoritmo especial que se conoce como Berlenkamp-Massey, que permite recuperar el texto plano, siempre y cuando capturemos una cantidad suficiente de texto cifrado. Bueno, teniendo un texto cifrado con una cierta longitud es posible recuperar el cableado interno del LFSR, con lo cual se quiebra el método. Bueno, ¿cómo funciona el ataque estadístico por sustitución? Es lo que le aplicaríamos a cualquier cifrador monoalfabético. Dejen de lado a la clave Julio César porque esa sale por fuerza bruta, ¿no? Bueno, esto se refiere en que en cada idioma existe una cierta tabla de frecuencias que acá están ordenadas de mayor a menor del uso de las letras. Fíjense en acá, esto está para el idioma inglés, por ejemplo. En el idioma inglés, la letra más frecuente es la E. Está acá en este histograma, se llama histograma de frecuencia. La letra E es la más frecuente, le sigue la T, la A, la O, la I, la N y así sucesivamente. Esta sería la tabla de frecuencias. Lo mismo se puede hacer con diagramas. O sea, A, E, A, I, en fin, todos los diagramas posibles. Y de esta manera, cuando uno tiene, por ejemplo, un texto cifrado como este juego acá de los muñecos danzantes, como fue llamado este sistema, lo que hacían era reemplazar con esta clase de gráficos, cada gráfico representando una letra. Bueno, esto es lo mismo que haberlo escrito en español o en cualquier otro idioma, porque al poner estos símbolos, uno podía ver cuántas veces aparecía, por ejemplo, el hombrecito, ¿cuál es el más frecuente? De acá, por ejemplo, bueno, bastante frecuente. Por ejemplo, el primero, se repite acá, se repite acá. Ya hay en 3 sitios donde aparece el mismo dibujo. O sea, como es el más frecuente de los dibujos, lo asociamos con la letra más frecuente en ese idioma, que sería la E. Y de esa manera, a través de una serie de tanteos muy rápidos y sencillos, se quiebra cualquier ataque estadístico monoalfabético. Bueno, para los polialfabéticos se descubrieron algunas técnicas especiales, pero esta es bastante reciente, digamos, ¿no? Porque la técnica de Wigner apareció más o menos en el 1600 y acá estamos hablando de descubrimiento de fines del siglo XIX, o sea, fines del 1800. Y lo que descubrió Kaczynski, que era un militar polaco que se dedicaba a la criptografía, descubrió que en el método de Wigner ocurre lo siguiente. Si uno toma un trigrama, o sea, por ejemplo, cuando qué sé yo, en la posición 258 aparece un cierto trigrama, en la 270 se repite y así sucesivamente en distintas posiciones, el mínimo común múltiplo, perdón, el máximo común divisor de las distancias entre repeticiones de trigramas nos dan la longitud de la clave. No nos dice cuál es la clave, pero nos dice exactamente que la clave tiene una cierta longitud. Y eso es suficiente para pasar a una segunda etapa que se conoce como el índice de coincidencia,
que es una relación entre las veces que dos letras idénticas aparezcan al azar en un texto de determinada longitud. Y así resulta que en todos los idiomas hay un índice de coincidencia, alemán, inglés, español, francés, italiano, que está más o menos en el orden entre los 0,006 y 0,07 del índice de coincidencia para los idiomas. Pero, si tomamos un texto aleatorio, o sea, con las letras distribuidas al azar, que es lo que normalmente aparece en los textos cifrados, la frecuencia es prácticamente la mitad, 0,03 o 0,04. Bueno, esto es importantísimo porque haciendo un análisis de este tipo, uno puede descubrir cuándo hemos desencriptado algo o cuándo no lo hemos desencriptado. Si el texto desencriptado tiene sentido en algún idioma, el índice de coincidencia va a ser mucho mayor que el del cifrado original. Y eso es suficiente como para llegar a quebrar la información. Entre los dos se pueden quebrar. Bueno, hay una generalización que se conoce como índice mutuo de coincidencias, o MIC, que lo que hace es medir esto, es bastante parecido al índice de coincidencia. Lo único que mide es la probabilidad de un elemento en una cadena que sea idéntico a otro elemento de otra cadena, que sea independiente. Y con esto uno puede calcular los desplazamientos, o sea, estadísticamente, por supuesto que conviene hacerlo con una computadora, no a mano. Uno puede descubrir cuáles son los desplazamientos entre las letras de la clave. Con lo cual, esto se transforma prácticamente en un ataque de fuerza bruta, pero eficiente, porque la primera letra tiene 26 posibilidades y a partir de la segunda letra, si conocemos el desplazamiento o el índice de coincidencia mutua, si la primera es una A, la segunda va a ser, por ejemplo, una F. O sea, uno puede calcular cuál es la letra siguiente conociendo la letra previa y usando el índice mutuo de coincidencia. Por supuesto que para entenderlo bien hay que meterse en la mecánica de esto. O sea, hay que tener el sistema y verlo funcionando. Yo después sí, creo que hay una parte acá donde justamente me voy a meter en eso. Bueno, acá solamente hablo de las distintas técnicas sin entrar en demasiado detalle. En el caso del cifrador afín, la forma más rápida de quebrarla es con un ataque de texto plano conocido. O sea, yo tengo un sistema lineal. Yo sé que hay dos, por ejemplo, hay tengo una ecuación que es el cifrado correspondiente a una letra de plano multiplicada por un número más otro reducido modularmente me da un número o letra de cifrado y así sucesivamente. Pero con si yo tengo dos letras diferentes y puedo hacer este emparejamiento acá, tengo un sistema lineal de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, cosa que se resuelve por sustitución o eventualmente por matriz inversa, si uno tiene ganas. Una matriz de 2 por 2 la invierte y se acabó el problema. O sea que el método cifrador afín sucumbe si encontramos dos letras emparejadas. O sea, cuando un cifrado da un texto plano, si estamos hablando de bisecciones, y hay otro texto plano que da otro cifrado,
con las mismas claves, entonces podemos hacer un ataque algebraico como el que está marcado acá. El cifrado de Hill en el fondo hace lo mismo, lo único que en vez de trabajar con una con un parámetro que es la pendiente y otro parámetro que es la ordenada del origen, lo que se hace es trabajar con ecuaciones matriciales. Bueno, y ecuaciones matriciales también, si tenemos correspondencia entre dos pares de elementos y si la clave fuese de longitud 2, en ese caso podemos resolver el sistema lineal sin ningún problema, utilizando cualquier método de los habituales para resolver sistemas lineales. Por ejemplo, el método de sustitución de Gauss. Bien. Y acá termina esta historia. Si no me equivoco, acá termina. O sea que este cuadro llega hasta acá. A ver, vamos a bajar esto. Y agarro este lugar y cierro esta pantalla. Y paso a la parte práctica, porque acá terminamos la parte teórica de criptografía clásica. Y vamos a la parte práctica. Bueno, cada parte teórica, esto está organizado así el curso, ¿no? Cada parte teórica tiene su correspondiente práctica de ejercitación, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo acá. Muy bien, entonces, bien, fíjense en qué es lo primero que nos dice acá. Nos pide demostrar que la composición de dos cifrados Wegener es otro del mismo tipo y derivar la clave final conociendo las dos claves usadas. Bueno, esto va a requerir una explicación con lápiz y papel, ¿no? Así que voy a usar acá el teléfono. Ahí está. Bien, a ver, esto lo voy a reducir, esto lo cierro y acá voy a tener que abrir otro componente. Ahí está. Bueno. Bueno, antes de empezar con este tema, que se vuelve un poco pesado, vamos a hacer un pequeño descanso, si les parece bien, de unos 5 o 10 minutos, ¿eh? Nos tomamos 5 o 10 minutos y después seguimos adelante con lo que podamos dar. Así que vamos a hacer una pausa. Bueno, vamos a ir adelante. Esto como, digamos, esto requiere un poco de concentración, así que yo pienso de que voy a explicar solamente el ejercicio 1 y ahí la cortamos y seguimos la clase que viene. Entonces vamos a ver cómo podemos enfocar esto. A ver. Bien, a ver.
Bueno, bueno, ahí estamos listos para ver este ejercicio. Interesante como práctica, ¿no? Este es un ejercicio con una práctica algebraica bastante simple. Y de paso, reforzamos lo que significa el método de Wegener. Bueno, dice lo siguiente: composición de dos cifrados Wegener es del mismo tipo y derivar la clave, conociendo las dos claves parciales. Bueno, primero, ¿qué es una composición? Una composición significa de que yo tengo un cierto texto plano, lo transformo en un texto cifrado usado un método de Wegener con una clave 1, y después al cifrado lo tomo como si fuera un texto plano y le hago un cifrado con la clave de Wegener 2, una segunda clave, y de esa manera obtengo el cifrado final. Eso sería una composición de dos métodos de Wegener, una atrás de la otra. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que plantear algebraicamente el Wegener 1 con su clave y el Wegener 2 con su clave correspondiente, y descubrir después cuál es la clave final en función de la clave 1 y la clave 2. Van a ver que parece una tarea difícil, pero no lo es tanto. Para eso vamos a inventar un mensaje teórico, un texto plano teórico, formado por los siguientes elementos. Supongamos que está formado por 6 números o letras, como lo quieran ver. Vamos a llamarlo mensaje 1, mensaje 2. Acá lo que estoy poniendo es la sucesión de las letras que forman el texto plano original, ¿no? O sea que estamos acá, metidos viendo el texto plano original. M3, M4, M5 y M6. Yo sé que mi texto plano tiene solamente 6 letras, que las llama así: M1 a la primera letra, M2 a la segunda, M3 a la tercera, hasta la sexta. Muy bien. Supongamos que la primera clave, supongamos que la clave 1 tiene longitud 2. O sea que la clave 1 está formada por 2 letras. Y esas 2 letras se van a repetir tantas veces como sea necesario para cubrir todo el mensaje. O sea que acá podríamos poner clave 1, clave 2, y acá repetimos: primera letra de la clave 1, segunda letra de la clave 2. Lo estoy simplificando los subíndices, ¿no? Para no complicarla demasiado. Clave 1, clave 2. Esto es Wegener. Y lo que se hace es una suma algebraica, modular, como la que ven ahí. No importa cuál es el módulo, lo importante es que el primer método de Wegener, o sea, lo que podríamos llamar el V1, está formado por esto. Y el resultado de esto va a ser justamente M1 más clave 1. No le voy a poner el circulito ahí para no complicar
la escritura, ¿no? Y ya bastante complejo se va a poner así. M2 más clave 2, por supuesto, siempre son sumas modulares. M3 más clave 3 y así sucesivamente. Voy a poner directamente la última. M6 más K sub 2. Recuerden que K sub 1 y K sub 2 se refiere a la primer clave, ¿no? O sea que la clave 1 en realidad está formada por una sucesión de algo que llamemos K1, K2. Y esto es lo que se va a repetir periódicamente. K1, K2, K1, K2, o sea, 2 letras. Así como el texto plano tenía 6 letras, este tiene 2 letras. O sea que se repite cada 2 y ahí se hace la suma modular. Esto es un beginner, ni más ni menos. Ahora, a este resultado, nosotros le vamos a aplicar un segundo beginner. Lógicamente que no voy a usar la letra K porque se complica, pero voy a usar la letra, por ejemplo, lambda, la L. Es decir, que la letra, el beginner 2, que aparecería acá abajo, está formado por una clave lambda con 2 componentes, con 3 componentes. Vamos a verla con números diferentes. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. O sea que primero ciframos con una clave de longitud 2 y ahora vamos a cifrar con una clave de longitud 3. ¿Eh? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a poner lambda 1, lambda 2, lambda 3 y lógicamente acá se repite. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Y acá otra vez se hace una suma modular para obtener el cifrado final. Esto es la composición de dos beginner, un beginner de longitud 2 con otro beginner de longitud 3. ¿Se entiende? Entonces acá el primer resultado va a ser, el primer resultado, vamos a poner todos acá, pero le voy a poner un número a todos. Cifrado 1, cifrado 2, cifrado 3, cifrado 4, cifrado 5, cifrado 6. Le voy a poner número porque se me complica la escritura y voy a poner acá directamente el número de cifrado final con su representación correspondiente, que va a ser o es el número 1, el número 2, o sea, este 1 se va a referir a este resultado que está acá arriba, este 1. Este 2 se va a referir a esta letra que aparece acá. Letra o número, recuerden que da lo mismo. Y acá la 3, la 4, la 5 y la 6. Y acá le pongo la expresión correspondiente. Y se van a dar cuenta por qué tengo que hacerlo de esta forma, porque no puedo escribir todo en una sola línea. Se complica enormemente. No tengo espacio para escribir. Entonces la 1, la 1, que está acá, es esta letra que está acá, va a ser igual a ¿qué? A lo que era originalmente. O sea, el mensaje 1 más la clave K sub 1. ¿Está claro? Pero ahora se le agrega un lambda 1. O sea que va a ser más clave 1 más lambda 1.
Acá pongo contenido. Este es el contenido del cifrado correspondiente. La primera posición va a aparecer la primera letra del mensaje más la primera letra de la primera clave más la primera letra de la segunda clave, lambda 1. Acá en 2, o sea que en esta posición, ¿qué va a aparecer? El mensaje 2, o sea, segunda letra del texto plano, más segunda letra de la primera clave, o sea, acá sub 2, más la segunda letra de la segunda clave, o sea, lambda 2. Imagínense en escribir todo esto en una sola línea, es un despiole, no se entiende nada. Vamos a la tercera, es el mensaje 3, o sea, tercera letra del texto plano, recuerden, el texto plano está acá arriba, ¿no? Del M1 hasta el M6. M3 más. Y acá ya se repite la clave 1, porque se acabó la clave 1, y Wegener tiene eso que va repitiendo la clave. K1, K2, K1, K2, K1, K2, ¿no? Como está escrito ahí arriba, acá. Entonces, M3 más K1 más lambda 3. Atacamos bien, pero ahora ya hay que entrar a repetir las letras de la segunda clave. Bueno, vamos a ver qué aparece. En 4 aparece la cuarta letra del texto plano más la segunda letra de la primera clave más la primera letra de la segunda clave. En 5 va a aparecer M5 más la primera letra, otra vez se repite, de la primera clave más la segunda letra de la segunda clave. Y por último, la M6 va a ser la segunda letra de la primera clave, o sea, K sub 2, más la tercera letra de la segunda clave. Muy bien. Hasta acá está claro. Ahora se dan cuenta por qué elegí un mensaje de longitud 6. Porque a partir de este momento se repite todo. O sea, si tendría una letra 7 en el texto plano, a la 7 le sumaría el K sub 1 más lambda 1. A la 8 el K sub 2 más lambda 2. A la 9 el K sub 1 más K sub 3 y así sucesivamente. O sea, esto evidentemente tiene un periodo 6. Y lo primero que podemos llegar a deducir que el periodo de esto que se está generando va a ser 6, que no es ni más ni menos que el mínimo común múltiplo de las dos longitudes de clave. O sea, si la clave 1, este es cardinal, ¿no es cierto? Cardinal significa longitud o cantidad. La clave 1 tiene longitud 2 y la clave 2, o sea, vamos a llamarlo así, K'1, K', vamos a ponerle prima a las, para que quede claro. Prima son entonces las claves, y lo que no es prima es componentes internos de la clave correspondiente. La segunda clave tiene longitud 3 y el mínimo común múltiplo de la clave 1 y la clave 2 es igual a, es muy fácil, los dos son números primos, o sea que el mínimo común múltiplo es el producto directamente. 2 por 3 igual a 6. ¿Qué es lo que ocurre? Justamente esto va a tener periodo 6
periodo 6, porque se va a repetir justamente cada 6 letras. Muy bien, pero ¿qué pasa? ¿A qué es igual K sub 1 más lambda 1? ¿A qué es igual K sub 2 más lambda 2 o K sub 1 más lambda 3? K sub 2 más lambda 1 o K sub 1 más lambda 2 o K sub 2 más lambda 3. Estos son nuevos números. Porque esos dos, al hacer la suma modular, se pueden transformar directamente en un único número. De tal manera que M1 más K sub 1 más lambda 1 es lo mismo que decir M1 más phi sub 1. ¿Qué es phi sub 1? Phi sub 1 es el componente de la clave 3. La clave 3, que va a tener longitud 6, va a estar formada por phi sub 1, phi sub 2, puntos suspensivos hasta phi sub 6. O sea, es una clave numérica de 6 componentes. Acá va a ser el phi sub 1 es igual a K sub 1 más lambda 1. Acá va a aparecer un M2 más un phi, lo estoy inventando la letra, ¿no? K sub 2 más lambda 2 lo voy a llamar phi sub 2. Acá aparece el M3 más el phi sub 3. ¿Phi sub 3 qué es? Es la suma de la K sub 1 más lambda 3. O sea, primera letra de la primera clave más tercera letra de la segunda clave. Y así sucesivamente. El M4 más un phi sub 4, M5 más phi sub 5 y M6 más phi sub 6. En conclusión, la combinación, volvemos al problema, ¿no? La composición de dos claves de Wegener es lo mismo que haber aplicado una sola Wegener, vamos a llamarlo B sub 3, que haga una combinación de las claves. Y las combinaciones de las claves que se obtienen justamente por suma modular generan nuevos números, que son los de Wegener 3, de tal manera que si uno hace una composición de Wegener, lo que está haciendo en el fondo es algo que podría haber obtenido con un solo Wegener, es el Wegener 3. Y lo segundo, eso responde a la primera pregunta, demostrar que la composición de dos cifrados Wegener es otra del mismo tipo, y derivar la clave final conociendo las dos claves usadas. Bueno, es derivar los phi correspondientes. O sea que el phi sub 1 tiene que ser igual a K sub 1 más lambda 1, phi sub 2 igual a K, y así sucesivamente. Y la longitud de la nueva clave va a ser el mínimo común múltiplo, la longitud de la nueva clave va a ser el mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo que está acá. Acá tenemos las dos longitudes, clave 1, clave 2. Acá tenemos el mínimo común múltiplo. Recuerden que el máximo común divisor se escribe entre paréntesis. Y el mínimo común múltiplo se escribe entre corchetes. Muy bien, el mínimo común múltiplo que está entre corchetes entre la clave 1 y clave 2 es 6.
Porque una tiene longitud 2 y la otra tiene longitud 3. 2 por 3 es igual a 6. Y listo. Acá están los 6 componentes, de phi sub 1 hasta phi sub 6. Y acá está la composición interna de cada una de esas claves de la combinación o composición de los dos billonarios. Que acá está justamente, acá está descrita esa composición. Esto es igual a esto. Esas dos cosas son iguales. Esas dos columnas son iguales. Bueno, esto responde al ejercicio 1. O sea que acá, hasta acá lo podemos cerrar. Esto evidentemente requería una explicación sobre pizarrón, ¿no es cierto? Esto no se puede hacer de otra manera. Bueno, entonces nos quedarían acá una serie de ejercicios, 2, 3, 4, 5, a ver, ¿cuántos son en total? 2, 3, 4, 5, el 6, el 7 y el 8. Está bien. Bueno, y otras consideraciones que después la podemos ver. Con esto podemos dar por terminada la clase, por supuesto queda la grabación. Yo voy a depurar la grabación y sacar todo lo que no sea clase. Ahí en medio lo voy a borrar. Lo voy a compactar eso, ¿no? Para que puedan seguir la cosa en forma ordenada. Y bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? Cortamos.